Hola, buenos chicos. Bueno, vamos a ver el tema del el peón pasado alejado. Si os fijáis, cuando hemos tratado de peones en un flanco, pues eran 3 contra 3. Ahora son 3 contra 3, pero hay un peón que está en un flanco y está pasado. Bueno, bueno, el principio es un principio muy importante, ¿no? En este caso vemos un ejemplo basado en una partida entre Bobby Fischer y Ben Larsen en Denver en 1971. Ya sabéis que Fischer fue campeón del mundo y Ben Larsen fue un gran jugador histórico, una leyenda, ¿no? Un jugador muy creativo y también muy agresivo jugando y muy bueno. Vamos a ver cómo se condujo aquí Fischer. Jugó con rey de 4, tras rey de 6, A5, movió el peón. ¿Cuál es su idea? Generar que ese peón pasado alejado sea una distracción para el rival y poder atacar a sus peones. F6, Ben Larsen evidentemente lo sabía, y intenté evitar por todos los medios que el blanco progrese. El negro se mantiene dentro del cuadrado de ese peón, como podéis ver, entonces no sale del cuadrado. Va con cuidado, ¿no? Tras A6 obliga a jugar al rey C6. Y tras A7 lo obliga a por él. Rey de 5. Y ahora aquí, bueno, Ben Larsen intenta una idea y juega este H4. La idea es que, bueno, por más que el blanco tenga tiempo de comerse a sus dos peones, si él consigue que se generen peones de torre, no será posible ganarle. Aquí Fischer jugó rey de 6, que es una muy buena jugada, y vamos a ver las otras opciones. ¿Qué pasaría si aquí, por ejemplo, hubiera hecho G por H4? El problema es que viene este F5. Sí, bueno, también habría que valorar rey por A7, pero bueno, ya veréis que no merece mucho la pena. Si queréis lo miramos. Juegan F5, y cuando el rey va por él, rey por A7, rey F4, va a por ese peón, y cuando se comen al peón, este peón llega. ¿Veis? Este peón llega. Bueno, aquí hemos hecho rey por A7, puede hacerse antes o después. G por H4 es una mala jugada, porque aquí quedan dos peones que se defienden solos, en el sentido de que, bueno, haga lo que haga, pues es complicado. Yo pienso que aquí, ya lo estoy viendo fácilmente, en lugar de rey F4, que es una mala jugada, la jugada H5 es muy interesante, por lo que estoy viendo, ¿no? Porque en el caso de que el peón coma, ¿no? Si hace G por H5, rey por F5, y el rey blanco se puede comer a este peón. Por eso pienso que ese H5 igual le daba también la victoria de otra manera, o sea, la victoria de las blancas, ¿no? En lugar de las negras. Las blancas han conseguido que... Perdón. Las blancas han conseguido que ese peón se quede. Caso de G por H4 es una buena opción, es un intento que hacen, pero ya veis que no es posible. Aquí, pese a hacer... Hombre, si hacen esta jugada, este rey F4 sería malo. Este rey F4 es malo. Es mejor, como os he comentado, H5 es ganador. Pero si cometen el error de jugar rey F4, tras rey B6, parece que aquí se consiguen unas tablas, ¿no? Porque este peón, o incluso podríamos decir que se pierde. Bueno, jugando muy mal se pierde. Jugando muy mal se pierde. No debería ser. ¿Por qué? Bueno, aquí después de rey C5, en lugar de hacer esa jugada, otra vez viene la jugada H5, ¿no? Y aquí vuelven a ser tablas. Lo que haga, nos comemos al peón, pero el rey negro puede defenderlo. Pese a no hacerla textual, o sea, en este caso, G por H4 también daba victoria, ¿vale? Como podéis ver, pese a que
En el libro dice que no, pero G por H4 realmente puede dar a victoria en el momento en que ese rey lo controla y hacemos H5, ¿vale? En este caso, en lugar de la dicha, pues H5 hay que promocionarla como variante porque es muy buena, es buena jugada. Y aquí esto se gana, porque el rey negro está muy alejado. Podéis ver que en este momento, si el rey se mete en D6, nosotros iremos por el peón, rey C5, nos vamos al peón, y por más que él quiera correr, nosotros llegaremos mucho antes. No puede llegar ni si hubiera ido por un lado ni por otro, ¿no? Voy a hacerlo por otro lado. Aunque el rey venga para acá, nosotros hacemos H4, y si quiere penetrar, nosotros no le dejamos, ¿no? Y no tienen forma humana de evitar que ese peón corone. Tenemos nada más. ¿Sí? Entonces, esa forma también sería válida para intentar ganar. ¿Qué más? Estaría la opción hacer, después de H4, hacer G4. ¿Vale? Pero con G4, bueno, aquí podemos ver que ya es distinto. Aquí ya sí que son tablas. Rey por A7, tenemos este rey E6, nos hacen F5, E por F5, E por F5, rey por F5, y cuando el rey viene, nosotros realmente no podemos capturarlo sin que él consiga llegar a una de esas casillas, por más que lo intentemos, ¿no? Llega a esas casillas y aunque queramos dar aquí, domina esas casillas y con no apartarse de estas dos va a conseguir una establa, ¿no? Si el blanco no hace nada, será un ahogado y chimpú, ¿no? Esta es una idea. Por eso, tras H4, estima aquí Bobby Fischer que ese peón se va a defender solo. Entonces él va directamente a por el otro peón, ¿no? Come, y ahora, pese a F5, no hay problema porque nosotros podremos comer tranquilamente en G6 y tras rey B6 capturamos, bloqueamos al rey adversario y ese peón va a llegar sin demasiada complicación. Ya veis que la idea es muy sencilla, la idea es genero una distracción para el bando defensor y cuando va a atender esa distracción le ataco sus peones. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí es un poquito más complejo. Se podría decir que es una excepción, es de una partida entre un jugador llamado English y William Steinitz. Steinitz, como muchos sabréis, es el primer campeón del mundo oficial, un jugador formidable y sí que es verdad que acabó en la bancarrota, pero bueno, fue un gran maestro del ajedrez y fue un jugador que, no con título de gran maestro, porque entonces todavía no existía, pero fue un jugador que estableció unas bases y unos conceptos que a día de hoy todavía se siguen barajando y siguen siendo útiles y siguen siendo correctos y siguen funcionando súper bien, ¿no? Aquí Steinitz, bueno, aquí sería una excepción y vamos a verlo, ¿no? En teoría, ¿no?, respecto a lo que hemos dicho antes, este peón pasado debería generar o ser una amenaza suficiente como para que el negro tuviera que atenderlo y al atenderlo descuidara otros peones, ¿no? Podíamos comer por aquí y ya se acabara. Pero ¿qué pasa? Aquí, esto lo había visto Steinitz y Steinitz había visto en esta carrera de peones una idea interesante, ya la veréis. Tras rey F4, C4, el adversario intenta bloquear la posición. No sé si igual es lo mejor, igual encontraríamos mejores jugadas, ¿no? Igual, no sé. Pero de cualquier manera lo tiene bastante mal, lo tiene perdido. Después de este rey F4. C4, rey G4, va por el peón, y ahora aquí el blanco intenta que cuando el negro se coma su peón, él comerse al adversario y quedarse en mejor posición, porque está más fácil su ataque. El problema es que no contó con la siguiente jugada, que es este F4. Ahora veremos el por qué. Claro, si es rey por H4, evidentemente lo que es decir, rey F4, y aquí, por más que quiera hacer, pues hará un rey H3, nos comeremos al peón, y ahora intentará ir a por estos peones antes de que nosotros lleguemos a los otros, ¿no? Pero aún así, bueno, podéis mirar una línea muy sencilla en la cual se ve que el blanco puede más o menos bloquear, hacer que el negro vaya más lento y entonces ir a comerse los peones, ¿no? Y hacer los peones, y aunque el negro coma algún peón, pues el blanco tendrá cierta ventaja.
¿Veis? Por ejemplo, esta podría ser una línea perfectamente posible. Y aunque nos pueda hacer como que nos para, siempre tenemos este peón pasado. Aquí si comiese ya lo tendríamos ganado. Es una línea completamente ganadora. Y si no come, pues se hace otra jugada, pues como en este caso, pues, un rey de 5, pues nosotros podemos simplemente avanzar el peón y ver. También nos serviría plantearnos aquí poner a nuestro rey por delante, pero bueno, yo pienso que avanzar nuestro peón podría servir. Tras C4, rey B4, podemos parar ese peón de alguna forma, rey D4, parece que nos va a complicar la vida, pero nosotros vamos a llegar un poquito antes que el adversario. Y además, ¿veis? Pues tenemos esta jugada en que retrasamos este avance del adversario, ¿no? Tras rey, tras C2, nosotros vamos a B8 igual a dama, tenemos un peón de más, pese a C1, tenemos la jugada dama D6, puede haber un rey E2, por ejemplo, dama D4, buscaríamos cambiar damas en buena posición, tanto dama C4, tras rey E1, avanzamos el peón y eso va a ser suficiente seguramente para conseguir ganar, ¿no? Bueno, ya llegamos al tema de finales de damas, pero digamos que aquí el blanco lo tiene muy favorable, ¿no? Muy favorable. No quiero darle más vueltas a esto, perdón. Por eso, este rey por H4, con rey F4, aquí dice que da una igualdad, yo no pienso que el blanco tiene más ventaja porque está mejor colocado. Pero en este caso, después de rey G4, se hizo rey E3, y aquí la mejor jugada, aquí Steinitz dio con la clave de hacer F4. Y esta jugada es una jugada que tiene mucho sentido, ¿no? En el momento en que hacen rey E4, el negro se dispone a coronar, ¿no? Se pone a coronar, se va a coronar directamente. Y pisa rey E3, rey G3, y aquí va a llegar antes su peón que el del adversario. Aquí el adversario ya se rindió, evidentemente porque la siguiente corona dama y el peón blanco está muy lejos de coronar. Si nosotros observamos esto, ¿qué más podemos ver? ¿No? Porque hemos visto que aquí el rey viene aquí. ¿Qué pasa si el rey dice, bien, yo me coloco delante? ¿El problema cuál es? Que nos van a comer este peón y cuando el blanco vaya a por el del negro, no va a poder hacer nada, no se lo va a poder comer. Y ahora va a quedar realmente un peón pasado alejado, ciertamente peligroso y que va a facilitarle mucho la vida al negro, ¿no? Tras, yo qué sé, rey B2, el rey viene para acá, le puede ganar la posición, este puede avanzar, posición, se coloca aquí y pese a todo, pues, bueno, pues no tiene forma. En el momento en que se quiera comer este peón, ahora podría hacer tranquilamente F2, igual es la línea más rápida, ¿no? Y tras rey F1, rey F3, y va a hacer que el adversario regale los peones. B3 o B4, una como la otra, continúan con la misma idea, ¿no? Comer el peón. O sea, tanto esta como esta continúan con lo mismo, con el peón por. Y ahora, cuando este peón va avanzando, nosotros avanzamos el nuestro y en el siguiente conseguimos una dama, una torre, lo que sea, y ganamos con un mate, ¿no? Bueno, es un muy buen ejemplo. Es un muy buen ejemplo de esta partida. No sé si es lo único a ver de esta partida, creo que hay aún más tela que cortar. Aquí nos enseña este trocito, pero bueno, Steinitz sentó las bases y fue un gran creador. Vamos a ver el siguiente ejemplo, siguiente y último ejemplo. Aquí nos encontramos con menos peones, ¿no? Pero yo creo que la idea sigue latente. Aquí el blanco tiene que generar la amenaza para el negro de avanzar ese peón. Luego de D6, rey D7. Si hicieran, bueno, es igual, vamos a mirar esta línea. Rey D7, rey D5, rey D8, avanza el rey D6, E8, avanza su peón, y vais a ver que es una idea muy similar a lo que acabamos de ver hace un momento, ¿no? En el ejemplo anterior. En este momento, el negro, igual que antes, está ahogado. Entonces, lo único que puede hacer es mover su peón. Tras G5, comemos, y aunque avancen, nosotros conseguimos coronar una torre, una dama, lo que sea, y ganar. Si después de D6 hacen rey D8, de otra línea posible, rey E6. Y tras rey E8, D7, rey D8, igual,
lo mismo. Tras G6, estamos en lo mismo. Si hacen G6 pasa igual. Pasa exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos H por G6, H5, G7, torre, gano. En el momento de rey de 8, aquí hemos dicho rey de 6. Si hicieran rey F7, el problema es que aquí vamos a ver el problema de no utilizar esta técnica, ¿no? Rey por D7, comemos, y ha llegado a la casilla de coronación. Y por más que yo quiera avanzar, no voy a conseguir avanzar. Con lo cual, entended como un recurso añadido que es interesante el buscar este ahogado. ¿De acuerdo? Ahogado, os recuerdo que no es que sea ahogado, es ahogar al rey para obligarlo a forzarlo a mover otra pieza, ¿vale? No es un rey ahogado, no son tablas en absoluto, que nadie se confunda con esto, por favor, no quiero liaros. Pero el rey negro no puede mover a ninguna de estas casillas. Luego tiene que mover algún peón. Yo pienso que este es un recurso muy interesante en finales de peones, ¿no? Y que nos va a dar la victoria seguro muchas veces o va a evitar que perdamos o va a funcionar muy bien. Muy bien, vamos a detenerlo y nos vemos en el siguiente vídeo.